Ficciones sonoras y Adviento Fantástico presentan El Jolgorio de los Paganos, de Beatriz Alcaná. Locución y música original, David Fernández Bahamonde. A Oliver Cromwell, Lord Protector de la extinta Mancomunidad Inglesa, no pudo hacerle menos gracia que una gélida mañana de invierno de 1661 se le metieran en la cripta de Westminster Abbey los prosélitos de Carlos II y lo desalojasen del nicho en el que ya empezaba a hallarse cómodo. Subieron el ataúd a una carreta y se lo llevaron a Tyburn para ejecutarlo. ¿A cuento de qué? Si llevaba 2 años muerto. Chifladuras de realistas. Sacaron el cadáver, lo auparon al cadalso y le echaron una horca al pescuezo. Tampoco fue plato de gusto que lo colgasen como un vulgar maleante. La venganza es un plato que ha de comerse frío, no en estado de descomposición. Más aún, debió molestarle que librasen de la soga su cuello consumido para de inmediato rebanárselo. Tenía que pagar por haber ordenado, 12 años antes, que hicieran lo propio con Carlos I. Cabeza por cabeza, rodó la del finado, igual que lo había hecho en su día la del rey. Pensaréis que así terminó su calvario. Ni mucho menos. El cuerpo lo descuartizaron. La cabeza, que es lo que aquí nos incumbe, se la llevaron de vuelta a Westminster, pero no para regresarla a su nicho original, sino para clavarla en una pica y dejarla expuesta tanto a la intemperie como a las miradas morbosas del vulgo. Transcurrieron los días y las semanas. Al cráneo de Cromwell se le enredaron los copos de nieve en los 4 pelos que le quedaban. Llegó la primavera y, con ella, el presentimiento de que aquel martirio iba para largo. Comenzó el verano y, de la misma que al antiguo Lord Protector se le agostaban los parietales, la sospecha se confirmó. Pasaban los meses y los viandantes sin que nadie moviera un dedo. Esto a Cromwell le daba rabia. Que corrieran las estaciones, los años, y siguiera allí trinchado como un pollo. Ya le habría fastidiado suficiencia. Con lo serio y circunspecto que había sido él en vida, y en muerte se veía degradado a la condición de pelele, de espantapájaros sin torso ni extremidades. Y encima teniendo que contemplar, con las cuencas vacías de los ojos, cómo volvían a perderse las buenas costumbres que los puritanos habían impuesto al pueblo inglés. Resurgieron los bailes y la alegría, las fiestas, los banquetes y la perversa dramaturgia. Llegaron a sus pútridos oídos noticias de que habían reabierto los teatros y de que, ahora, hasta permitían a las mujeres actuar sobre las tablas. Bien creía que era cierto, ya que veía cada tarde damiselas vestidas de colores vivos y untadas de maquillaje, con las melenas al viento y una sonrisa en los labios. ¿Qué podía esperarse de ellas si hasta sus maridos se embuchaban camisas de encaje y pelucas con coladas de tirabuzones? Pero eso no fue lo peor ni de lejos. Para Cromwell, lo más duro fue volverse involuntario testigo del retorno de la fiesta papista por antonomasia, el Jolgorio de los Paganos, la Navidad. Durante más de una década, el gobierno puritano se había cuidado de que nadie entonase un villancico ni celebrase un banquete para conmemorar el nacimiento del niño Dios. Se prohibieron los adornos, los dulces y hasta tomarse el día libre. Pobre del que osara brindar en Navidad. Una misa y a dormir. Muerto Cromwell y derrocados los puritanos, las gentes inglesas no dudaron en desempolvar las guirnaldas, hornear de nuevo pecaminosos mince pies y danzar al son del Boar's Head Carol. ¿Iría con segundas la elección del himno? Se preguntaba Cromwell en su picota. Quizás sí, quizás no. Al cabo de un par de años, buena cosa le importaba a nadie en la cabeza del finado Lord Protector. Las actrices pasaban de largo sin volver siquiera la mirada hacia la hastiada calavera. Los hombres se atusaban los rizos, ignorando al pobre decapitado, y los niños ya ni se molestaban en arrojarle cáscaras de bellotas. Era la cabeza un pináculo más en Westminster, insignificante como la hoja seca de un fresno en otoño, la sombra borrosa del tedio olvidado. La cabeza de Cromwell se tiró lustros ahí arriba. Su única alegría en todo ese tiempo fue la de ver Londres arder en 1666. ¡Qué merecido lo tenían, impíos! El fuego al final se aplacó. No así la indignación de Cromwell, que siguió aguantando año tras año el jolgorio y los villancicos que tanto le habrían hinchado las venas,
si no se le hubiesen secado todas ya. Dicen también que cuando al fin una tormenta partió en dos la pica y la cabeza cayó al suelo, un avispado centinela se la guardó bajo la capa para llevársela a su casa y colocarla en la chimenea. Llegados a este punto de la historia, no daría yo un penique por la veracidad del relato, pero parece ser que, al llegar la Navidad, la hija pequeña del centinela se apiadó del Lord Protector y tuvo a bien colgarle encima una ramita de acebo antes de darle un beso en la frente y desearle unas felices fiestas. Hay quien sostiene que aquella Nochebuena, a la calavera de Cromwell se le escapó una lágrima mientras los niños cantaban Boar's Head Carol.